del estoicismo a la autoayuda, de las meditaciones a los hábitos atómicos. Y es que vivimos en una época en la que el éxito profesional está por encima de las virtudes personales, en la que esos libros de autoayuda han tratado de beber de las fuentes del estoicismo para quedar estancadas únicamente en dos citas totalmente sacadas de contexto y han de alguna forma desfigurado y desconfigurado todo eso que estaba en un recipiente que era el estoicismo. Hoy vamos a hablar del estoicismo, vamos a hablar de las figuras influyentes, vamos a hablar de los tres pilares que fundamentan el estoicismo y sobre todo cuál ha sido la apropiación que ha hecho la autoayuda de todas estas citas, y vamos a leer incluso un fragmento de las meditaciones de Marco Aurelio. Vamos a escuchar una canción con Woz en la que nos cuenta qué es la meritocracia y vamos a entrelazar sobre todo esta contemporaneidad en la que vivimos y ese estoicismo que viene de hace siglos, viene del año 3 antes de nuestra era hasta el segundo año después de nuestra era. Vamos a ver qué es lo fundamental aquí y empezamos por las etapas del estoicismo, que es la etapa antigua, la etapa media y la etapa nueva. Está distinguida en periodos, pero quiero que primero nos suenen esos nombres importantes. En primer lugar, del estoicismo antiguo, que está Zenón de Citio, que fue la persona que fundó el estoicismo. Es una persona que tuvo un accidente, es decir, viajaba en un barco, perdió todas sus riquezas y no le quedó otra que ir a una biblioteca, empezar a leer. Se enamoró de la filosofía, ¿no? Por eso se llama así filosofía, amor por la sabiduría, y fundó la escuela estoica, en la que estaban también Cleantes de Asos y Crisipo. Eso en el primer periodo, podríamos decir. Luego están Panecio de Rodas y Posidonio, en esa etapa media, en la Estoa media. De hecho, el estoicismo viene de la Estoa, que era el lugar donde se juntaban los estoicos. Y luego el estoicismo nuevo con nombres que nos suenan como Séneca, Epícteto o Marco Aurelio, del cual leeremos un fragmento de este libro de aquí. Pero antes vamos a ver cuáles eran esos tres pilares a través de los cuales se fundamentaban y porque de alguna manera vertebraban ese esqueleto, ¿no? Están la lógica, la física y la ética. Y vamos a ir uno por uno y vamos a ver cuál ha sido ese movimiento, como en un cubo de Rubik, cómo se ha ido tejiendo, como lo hace la araña. Y vamos a ver cómo la lógica estoica incluía la gramática, la dialéctica y la retórica. Y es que recuerdo un vídeo que vi de Ernesto Castro en el que decía: todo es retórica, pero la retórica no lo es todo. Y parece paradójico, ¿no? Porque actualmente vivimos en un mundo en el que toda la retórica que se nos vende, todos esos gurús, todas esas personas que se hacen pasar por coaches, son las que nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo para obtener, en definitiva, algo que ahora veremos. Pero ya lo decía Platón, ¿no? Cuando hacía referencia a los sofistas, como eran ellos mercaderes ambulantes de golosinas. De hecho, decía, mercaderes ambulantes de golosinas del alma. Eso es lo que nos decía Platón. Por eso hay una transición en esa lógica estoica en el que la retórica tenía un papel fundamental, a pesar de que ahora la retórica se ha hecho con todo y ya no importa la gramática, ya no importa si hay una lógica detrás de ese discurso, sino lo que importa es el sensacionalismo, el populismo de todos estos discursos que nos inundan y están en nuestra cabeza bombardeándonos constantemente. Y vamos a pasar a la física estoica, porque antes los estoicos concibían como que el cosmos era un todo racional, es decir, todo pasaba por algo, por los designios que eran los designios de la naturaleza. Por eso los estoicos no se preocupaban de lo que les sucedía, es decir, todo lo que se escapaba de su control estaba puesto en algo racional, en un todopoderoso Dios que era la naturaleza. Era una visión tal vez panteísta, no lo sabemos porque sería un poco anacrónico quizá establecer el panteísmo a los estoicos. Pero claro, la contemporaneidad ha basado eso que antes era el azar, o más que el azar, la deliberación de un todopoderoso logos racional, a un tú puedes, ¿no? Es decir, ese tú puedes hacer referencia a la meritocracia.
Y ahora os voy a poner un fragmento de Woz para que veáis qué es o cómo entiende la meritocracia, que yo comparto totalmente esa visión. No hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Y visto esto, ahora vamos a analizar cuál es la ética estoica, porque antiguamente, como veremos, la fama, la riqueza y el éxito no tenían un papel fundamental. De hecho, daba igual, no era importante, pero actualmente la autoayuda o el estoicismo que se recoge en la autoayuda trata de poner el foco en el éxito, ¿no? Por eso ahora vamos a leer un fragmento de Los hábitos atómicos de James Clear, que es el libro que más se está vendiendo dentro de ese género de la autoayuda, que ya, si vamos a la etimología de autoayuda, hay una paradoja, pero bueno, eso no va a formar parte de este vídeo. Dice lo siguiente: cada acción que tomas es un voto por la persona en la que quieres convertirte. Aquí lo que está de fondo no es la virtud, que sería lo propio del estoicismo, sino que de alguna manera hay un giro hacia el éxito. Por eso, en otras palabras, la virtud deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio. ¿En un medio para qué? Os estaréis preguntando. Pues en un medio para ser más eficientes, para ser más productivos, en definitiva, para alcanzar una meta. Y todo esto lo que hace es conducirnos constantemente a una carrera que es mucho más que una carrera de fondo constante, utópica, os diría, en la que hay un horizonte infinito, el cual es el éxito al cual nunca llegamos porque siempre nos ponemos una meta más, ¿no? Por eso hay un redirigirnos, ya no es que tenemos que convertirnos en unas personas virtuosas, sino que tenemos que ser unas personas exitosas, porque depende de nosotros, porque la meritocracia existe, ¿no? Porque ese es el discurso que está presente en todos nosotros y ni siquiera lo ponemos en duda como lo hace este cantante argentino Woz. Y ahora sí os voy a pasar a leer una cita de las meditaciones de Marco Aurelio, porque creo que ya hemos contextualizado cuáles son esos tres pilares fundamentales del estoicismo, cuál ha sido el giro del estoicismo a la autoayuda, y hemos visto cómo hemos pasado de la virtud al éxito. Y ahora quiero que leamos las meditaciones de Marco Aurelio en clave estoica y quiero que tengáis de fondo esas nociones de éxito, de meritocracia que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, para ver cómo todo texto sin contexto es un pretexto, es una frase de Derrida esta, y vamos a analizar cómo, si tenemos ese eco en la cabeza de los conceptos que nos venden ahora, pues podemos malinterpretar esto, y cómo también lo hacen aposta, es decir, no utilizan un lenguaje estoico porque sí, no es baladí, tiene un porqué, ¿no? Nos dice Marco Aurelio en la primera meditación del libro quinto: cuando te dé pereza levantarte por la mañana, reflexiona y di: me despierto para cumplir con mis obligaciones como persona. Debo sentirme por ello contrariado si precisamente voy a hacer la tarea que justifica mi existencia y da sentido a mi presencia en el mundo. ¿O es que he nacido para seguir envuelto entre el calor de unas mantas? ¿Pero es tan agradable? Imaginaros esto, ¿no? Esto es como de alguna manera la antesala a lo que nos va a decir la autoayuda. Y esto podría estar tranquilamente en un libro de autoayuda, descontextualizado claramente, incitando a pensar lo siguiente. Nos dice Marco Aurelio: ya, pero ¿es que ha nacido solo para disfrutar? ¿Para ser activo e indolente? ¿No ves que los árboles, los pajarillos, las hormigas, las arañas y las abejas hacen lo que deben y contribuyen con ello a la armonía del mundo? Aquí la armonía del mundo hace referencia a ese logos. Por eso estar presente en ese logos hace que no hagamos referencias ajenas a los conceptos contemporáneos, ¿vale? Entonces, ¿vas a renunciar a tu realizar lo que te es propio como hombre? ¿No te sientes atraído a cumplir lo que la naturaleza te prescribe? Esa naturaleza es el logos. Y no vas a renunciar a realizar lo que te es propio como hombre. Aquí no hablamos del éxito, aquí estamos hablando de ser una persona virtuosa. Y sigue y dice: pero también hay que descansar, dirás. Por supuesto, también yo lo veo así, pero incluso la naturaleza ha marcado límites para el descanso. Y me voy a parar aquí porque
aquí lo que está haciendo referencia constantemente es a esa física estoica de la naturaleza, de ese logos que ordena de alguna manera nuestras acciones y lo pone en armonía. Y es muy fácil de malinterpretar realmente el estoicismo, porque aquí podríamos pensar que sí, hay descanso, pero hay que ser productivo. Hay una disonancia cognitiva, como se dice en psicología. Y aquí lo único que quiero poner como foco, y ya para finalizar el vídeo, es que vivir acorde con la naturaleza, tal y como nos dice en este fragmento, implica aceptar el sufrimiento, la pérdida, incluso la muerte. Y el estoicismo, claro, de alguna manera deja de lado aquello que no podemos controlar, como la muerte, y sin embargo, el emprendimiento o la autoayuda, depende de cómo lo queramos llamar, escapa de eso, ¿no? Es como que ni siquiera da o deja un hueco para ello. Y ahora os quiero leer para finalizar una cita de Epícteto que a mí me gusta mucho, que habla precisamente de eso, de la muerte, ¿no? Porque también Marco Aurelio en las Meditaciones decía que una vez a la semana deberíamos de recordarnos que llegará un día en el que moriremos y que ese día puede ser hoy, mañana y que no lo sabemos. Por tanto, recordar algo que, a pesar de que no esté presente en la vida, forma parte de la misma, nos hace más conscientes de la vida, no para ser más productivos, no para tener más éxito, sino para ser una persona más virtuosa teniendo presente que nos vamos a morir. Y Epicuro, no Epícteto, perdonadme, Epicuro dice: la muerte no es nada para nosotros, porque mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos. Espero que os haya gustado este vídeo y de verdad es una crítica que tengo o que tenía ganas de hacer más bien. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que abrimos el Instagram, scrolleamos y estamos constantemente inundados por esas frases de motivación que provienen también de esa psicología positiva del siglo XXI, ¿no? En ese 1990-2000 se empezó a poner de moda o en auge esa psicología positiva, y por eso este vídeo trata de contextualizar un poco el estoicismo, de ver cuáles son sus referentes y sobre todo de fijarnos en esos pilares que lo sostienen, para no tratar de derribarlos con esos libros de autoayuda que son tan fáciles de leer, tan consumibles y que precisamente están hechos para eso, para ser consumibles y para vendérnoslo, como decía Platón, como mercaderes ambulantes de golosinas para el alma. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado. Os envío un abrazo enorme y espero que estéis disfrutando de esas lecturas que llevéis a cabo día sí y día también. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.